Hoy nos acompaña Pablo Oliete, fundador de Atlas Tecnológico, un impulsor clave de la innovación en España y un gran referente de la industria 4.0. Pero más allá de la tecnología, con Pablo lo que queremos hablar hoy aquí en Exclama y en este nuevo Power Talk es de lo que realmente nos une, el marketing, la forma en la que las marcas conectan con las personas y cómo todo esto está cambiando en un mundo de disrupción constante. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por venir hoy a las oficinas de Exclama. Es un placer para nosotros tenerte aquí. Muchas gracias, Teresa, por la invitación. Y creo que la primera pregunta es obvia, sobre todo para que la gente conozca bien cómo surge la idea de montar Atlas Tecnológico. Bueno, hay una necesidad bastante evidente, igual no todo el mundo la tiene identificada, pero es así, en el mundo industrial, que es resolver retos de innovación accediendo a la información disponible en los ecosistemas tecnológicos. Y hay un gran desconocimiento entre el sector industrial y los ecosistemas tecnológicos, la oferta de empresas tecnológicas que prestan servicios. Entonces nosotros lo vimos en pandemia, se vio claramente con la crisis de los respiradores. De repente, de la noche a la mañana hacían falta respiradores y nadie en España fabricaba respiradores. Pues eso ocurre en una pandemia, pero ocurre en muchas situaciones y sin embargo España tiene las dos capacidades, la capacidad industrial y la capacidad tecnológica. Por eso creamos Atlas y desde que hemos creado Atlas hemos ayudado a mucha gente a localizar partners que inicialmente pensaba que no los iba a localizar en la vida. Y estas empresas tecnológicas, bueno, Exclama concretamente trabaja con muchas empresas tecnológicas, por lo tanto conocemos dentro bien cómo funciona el marketing, ¿no? Pero tú que ves el global de todas estas empresas tecnológicas, ¿cuál es el papel que tiene el marketing a la hora de darse a conocer? Bueno, pues el marketing es fundamental. Lo que pasa es que muchas veces ahora tenemos más la visión de lo que es el marketing digital, ¿no? Y yo creo que el marketing hay que analizarlo como marketing en sí mismo, como el marketing tradicional y que tiene una vertiente que es la vertiente digital. Y las empresas tecnológicas es como muchas veces cuando hablamos de España como país. Es que en España nos vendemos muy mal, ¿no? Como país. Mira lo bien que se venden los italianos. Pues en las empresas tecnológicas ocurre lo mismo que ocurre en el fútbol, que ocurre en la sociedad, que ocurre en la gastronomía. Las empresas tecnológicas en España en general se venden muy mal. Saben comunicar muy mal lo que hacen y no tienen los mecanismos para hacerlo de manera adecuada. Además piensan que es caro y que es costoso hacerlo cuando no es ni caro ni costoso. Entonces hay una carencia importante en poder hacer las cosas mejor y de otra manera. Y aparte, bueno, ya has mencionado uno de los errores, pero aparte pensar que efectivamente es demasiado costoso y que quizá no merece la pena invertir en marketing y darse a conocer, ¿cuál crees que son los errores más comunes que están cometiendo esta clase de empresas en términos de marketing? Pues un error habitual en cualquier tipo de empresa, no solo en las tecnologías y demás, es que pensar que cuando las cosas van bien y que estás vendiendo, no necesitas hacer nada para trabajar las ventas del futuro. Y ese es un error grave. Entonces, el marketing te ayuda a definir una estrategia, o sea, el marketing tiene que estar muy vinculado siempre, como decía Drucker, a la estrategia, dentro de la estrategia de la compañía, tanto a las palanca de la innovación como del marketing en sí mismo. El marketing va aparejado siempre, para mí, muy vinculado a la innovación. Entonces, si tú quieres estar visualizando y definiendo qué es lo que va a hacer tu compañía en el medio y en el largo plazo, tienes que establecer estrategias de marketing para que eso lo puedas abordar. Entonces, nuestras empresas hoy al marketing no le dedican el tiempo suficiente ni contratan a las personas adecuadas. También te aviso, no, lo sabrás mucho mejor que yo, que contratar personas adecuadas en el ámbito del marketing no es una tarea nada fácil para una empresa tecnológica. Entonces, yo seguramente sea de las posiciones que más rotación veo en las empresas que trabajan para nosotros. Continuamente están también en la confusión entre marketing y comunicación, también se produce, ¿no? Pero si nos ceñimos y partiendo de la premisa que tuviéramos todos claro qué es el marketing y qué es la comunicación, en los ámbitos de marketing yo percibo que hay una alta rotación y quizás muchas veces porque los que contratamos, los directivos o los CEOs que contratamos a esas personas, hay veces que le pedimos a ese perfil que lo haga todo
que cubra 200 funciones distintas dentro de un mismo perfil de marketing. Y le dices, bueno, ¿y esto por qué no se lo pides al desarrollador o al programador? ¿Por qué tienes programadores con perfiles distintos para cada una de las funcionalidades y sin embargo en marketing quieres que una persona sea capaz incluso de llevarte la comunicación, de organizarte un evento, de gestionar tu página web, de gestionar todo? Y la explicación también es sencilla, es porque hay pocos recursos para invertir en esto en las compañías en estos momentos. Y ahora tú que estás muy al tanto de las marcas que forman todo la gran familia de Atlas Tecnológico, ¿destacarías alguna o alguna concreta que tenga una acción de marketing especialmente buena o que pondrías como ejemplo? Bueno, me ceñiría más a mi actividad profesional que a la actividad de Atlas, ¿no? Porque seguramente si tuviera que analizar las actividades que desarrollan las empresas de marketing en Atlas, excepto las propias agencias y el ámbito que está muy relacionado tanto al marketing como a la comunicación, que evidentemente lo hacen bien, del resto sería una asignatura a mejorar, ¿no? Pero una empresa con la que yo he estado muy vinculado por responsabilidades anteriores, por ejemplo, a mí en España me parece muy interesante toda la estrategia que hace Securitas Direct, me parece muy interesante, no tanto por la publicidad ni por las campañas, sino por la estrategia go-to-market. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos cuando lanzaron la alarma que le dieron la fortaleza del sistema anti-inhibición, y eso fue un proyecto brutal de crecimiento de negocio, generación de negocio, de captación de nuevos clientes, de aportación de valor a la compañía. A mí me parece una compañía súper interesante y que tenemos muy cerca de nosotros y que muchas veces no se percibe como pueden ser otras grandes multinacionales que tenemos más identificadas. Y luego a nivel más vinculado a Atlas, yo creo que todo lo que... hay dos compañías que a mí me parecen muy interesantes, que es todo lo que ocurre con Inditex y el ecosistema que hay alrededor de Inditex, me parece un ejemplo muy interesante. Y todo lo que ocurre con Mercadona y todo lo que ocurre alrededor del ecosistema de Mercadona. Quizás son dos compañías que no encuentras todos los días campañas de publicidad o acciones de marketing en sí mismo, pero lo que están haciendo a la hora de generar un mercado, de atender a las necesidades del cliente y de llevarle al cliente la propuesta de valor adecuada en su segmento de mercado, creo que esas dos compañías son a tener muy en cuenta. Y Pablo, a día de hoy que ya hablamos mucho de datos, de inteligencia artificial, de automatización, ¿cuál consideras que es la clave para no perder la creatividad? Esta es difícil, lo sé, esta es difícil. La clave para no perder la creatividad es bueno, primero hay que ser consciente. Yo, por ejemplo, con IA generativa pues trabajo todos los días, ¿no? Y a costa de que mis hijos se rían mucho de mí, ¿no? Pero yo lo utilizo con total asiduidad y otro tipo de inteligencias, y luego Atlas en sí mismo tiene muchas herramientas basadas en inteligencia, ¿no? Pero hay elementos creativos, la parte de la creatividad, yo creo que no vive amenazada en absoluto por la parte de la IA. Yo, por ejemplo, cuando te encuentras un buen creativo, nosotros en nuestra organización tenemos incorporada una diseñadora argentina que viene a trabajar a España y es espectacular. Yo sigo disfrutando muchísimo verle trabajar desde el punto de vista creativo, cómo propone las cosas, cómo hace las cosas, y creo que si nosotros eso intentáramos, creo que la IA nos puede dar velocidad a la hora de implementar determinadas cosas, pero la parte de creatividad es imposible que la IA vaya a sustituir este tipo de perfiles. Entonces yo no considero que sea ninguna amenaza. O sea, creo que muchas veces intentamos trasladar, ocurre con la IA y con otras muchas tecnologías, como la transformación digital en general, aparece el concepto más de susto o muerte, ¿no? O sea, pero ¿por qué tiene que ser susto o muerte? No, es normal. O sea, nadie se siente amenazado porque el procesador de texto desapareció en su vida, o porque Excel apareció en su vida, o porque muchas cosas han aparecido en tu vida. O sea, simplemente es una herramienta más. Entonces, lo que tenemos es que normalizarlo y viva los creativos. Yo creo que la creatividad humana
tanto en la parte creativa como en la parte de intuición. Yo creo que son dos cosas que la IA no va a ser capaz de sustituir nunca. Esperemos, porque si no, aquí tenemos unos maravillosos creativos que no querremos perder. O sea, esperemos que sea así. Oye, Pablo, y tú que eres referente de la industria 4.0, ¿no? ¿Qué tendencias tecnológicas crees que van a impactar más en los próximos 5 años? Bueno, yo creo, evidentemente, ya que la hemos invitado a la conversación, yo creo que todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial se va a ir incorporando de una manera lógica en muchas partes de los procesos. Evidentemente lo que buscan las empresas siempre es vender más y optimizar sus procesos para ser más eficientes. Entonces, ahí yo creo que hay recorrido para poder hacer cosas en toda la parte de transformación digital, por supuesto. Yo, sin embargo, lo que pienso es que desde el punto de vista de captación de datos y análisis de datos, todo lo que tenga que ver con que la automatización de las máquinas, que los procesos productivos se retroalimenten con información generada por esos mismos procesos, todos los temas de simulación, gemelo digital, pienso que ahí está el gran recorrido. Pero lo estamos viendo en temas de control de calidad, lo estamos viendo cómo está triunfando y cómo está creciendo en los temas de visión artificial gracias a la retroalimentación de datos. Hay mucha tecnología que se va a incorporar en las organizaciones industriales en los próximos años, más de lo que ha ocurrido en los últimos 5. Y Pablo, vamos a aprovechar a que te tenemos aquí. Nosotros en la agencia hemos incorporado recientemente a varios perfiles bastante jóvenes que se incorporan al mercado laboral ahora. Vamos a aprovechar, teniendo tú la trayectoria que tienes, un consejo que les das ahora que empiezan, ¿no?, en este mercado laboral y que empiezan su andadura en el trabajo. Bueno, yo que... Esto me lo dices porque ya soy viejo, ¿eh? No, por la experiencia y el maravilloso currículum, Pablo. A ver, yo creo que tenemos un reto mutuo. El reto es común. Las personas que llevamos más experiencia tendremos que saber convivir con las necesidades y las expectativas que tienen los perfiles más jóvenes. Y luego yo creo que la gran virtud a desarrollar para todo el mundo es la paciencia. Entonces, esta parece que sea muy complicado de adquirir a día de hoy, pero igual que cuando eres emprendedor o te llenas de paciencia o no vas a tener éxito en 2 días, un perfil que se incorpora a una organización, yo no considero que haya prepotencia en absoluto por las personas que se incorporan a una organización. No es que piense que la gente joven cuando se incorpora piensa que lo sabe todo o que quiera ir muy rápido. No, eso no ocurre. Simplemente que le pone que no disfruta del proceso del aprendizaje. Entonces, aprender requiere paciencia. Yo creo que da igual, lo podemos asimilar a cosas más básicas, como cuando vas a esquiar. O sea, nadie espera el primer día que va a una estación de esquí a hacer fuera pistas, ¿no? Y si lo pretende, pues está loco, ¿no? Entonces, será a tu tercero, a tu cuarto, a tu quinto viaje, lo digo con una conversación que cualquier joven entiende perfectamente, porque el esquí es un deporte muy común, ¿no? O no pretendes ir a jugar al pádel y el primer día hacerlo fenomenal, los temas deportivos lo vemos, y además tenemos referentes como Nadal, como Carlos, como todos que lo demuestran, ¿no? Requiere mucho esfuerzo, y ese esfuerzo, esa paciencia y esa constancia a veces nos cuesta adquirir. Quizás porque académicamente pues, les ha ido bien o el esfuerzo no ha sido tan grande. En el mundo laboral yo considero que disfrutar del trabajo requiere mucho más esfuerzo que el mundo académico. Entonces, estas cosas se están adquiriendo en el trabajo y luego la gente, pues muy rápidamente, piensa que tiene que vivir más cosas distintas. El consejo sería paciencia. Y hablando también de aprendizajes, personalmente para ti, ¿cuáles son los principales aprendizajes que sacas del proyecto de Atlas Tecnológico, por ejemplo? Bueno, pues que este que he dado es un aprendizaje propio. Yo soy el primero que tengo que aprender que las cosas de Palacio van despacio. Un proyecto ambicioso y sobre todo crear una nueva categoría en el mercado. Muchas veces todos pensamos que lo que nosotros estamos planteando es realmente único, ¿no? Luego las cosas no son tan únicas como nosotros pensamos, ¿no? Pero Atlas, que
cuesta definir, porque mucha gente entiende que es una empresa de consultoría estratégica, otros piensan que es consultoría de procurement, de aprovisionamiento de cosas, otros piensan que es un medio de comunicación, otros que es un gestor de eventos, cuesta definir la categoría, ¿no? Lo que yo he aprendido es que no puedes esperar, tienes que dosificar tu inversión y dosificar tus tiempos, incluso tu propio ánimo, porque la carrera, esto ocurre en muchos ámbitos del emprendimiento, empiezas pensando que es un sprint y terminas dándote cuenta al poco tiempo que es un maratón. Entonces tienes que dosificarte y dosificar a tu alrededor, porque mucha gente no va a tener la resiliencia de poder aguantar todo lo que hay que aguantar en este tipo de proyectos. Entonces es en el medio plazo y en el largo plazo donde empiezas a disfrutar del proyecto. Y eso es lo que yo he aprendido, que hay que disfrutar de cada parte y saber disfrutar de las dificultades de un proyecto de emprendimiento. ¿Y cuáles serían los próximos grandes retos para Atlas Tecnológico que tienes encima de la mesa? Pues yo creo que para Atlas el reto es consolidar el equipo. Yo creo que hoy cualquier organización en estos momentos su mayor reto tiene que ver con la gestión del talento. Entonces consolidar el equipo es lo que te da, y crear cultura es el mayor reto que tenemos en estos momentos, porque en lo que sería la propuesta de valor en el mercado está muy validada y escalarla es relativamente sencillo, pero lo que es muy difícil es mantener los niveles de calidad que tú estás queriendo mantener. Cuando tu producto tiene un nivel de estandarización limitado, necesitas ser capaz de que todavía los perfiles y las personas imprimen mucho carácter en cada uno de los servicios que prestas. Entonces, tener un conocimiento profundo, que las personas tengan un conocimiento profundo del trabajo que están realizando es fundamental. Y bueno, ya llegamos un poco al final del Power Talk y toca la pregunta típica de estas sesiones. Una campaña, una estrategia de marketing, un anuncio que recuerdes y no hayas podido olvidar. Pues mira, te voy a, como había visto los Power Talk anteriores y sabía que esta pregunta iba a aparecer, he pensado al respecto. Mira, yo soy muy sensiblero en esto a mí la tele me gusta poco, pero los anuncios me gustan mucho. Entonces, los anuncios que más me gustan, por ejemplo, recuerdo uno de Repsol que hablaba sobre integración de personas con algunas discapacidades, que me encantaban porque me emocionaban, me gustan mucho ese tipo de anuncios. Me gustan mucho los anuncios que hablan del entorno rural, que es donde se ven ese tipo como los de Casa Tarradellas y demás. Y en este sentido, el último, por traer uno fresco, de Movistar, que ha hecho sobre Marucha, sobre esa mujer, sí, que está esperando que sus hijos le llamen que ya han llegado a casa después de un viaje. Ese me parece brutal, porque yo creo que representa esas historias, a mí me emocionan y me gustan, y yo creo que ahí Oriola está muy acertado, Oriol Villar está muy acertado con el anuncio que ha hecho, y Movistar, desde luego, a mí me ha ganado totalmente. Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias. Gracias por venir hasta aquí, a nuestra casa, Exclama. Esperamos que no sea la primera vez, que vengan muchas más. Estaré encantado. Y creo que hacéis una iniciativa muy interesante y siempre cuesta muchísimo. Y bueno, y enhorabuena, porque en la iniciativa estáis trayendo a muchísimas mujeres, que yo creo que el talento, que las profesionales que se esconden muchas veces de salir ante los focos, tengáis el enganche para convencerlas y que salgan, es un gran acierto. Sí, yo creo que María del Castillo también fue una de las personas que lo mencionó en su Power Talk, y bueno, seguiremos con ello, pero habiendo también hombres con los currículums y las trayectorias, pues claro, no pueden ser solo mujeres. Todos tenemos que salir, pero yo que en los eventos que organizamos lucho porque afloren, te reconozco que tienes mucho mérito en ese logro que estás teniendo hasta ahora. Pues muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ti, Teresa.